obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Es decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base es, lo quiere hacer al oficial 26.000 millones de dólares, al paralelo 22.000, o sea, tengo el doble. Suponga que usted me dice, no, bueno, pero usted también tiene pasivos remunerados y yo también quiero cubrir los pasivos remunerados. Bueno, los pasivos remunerados hace que la base monetaria amplia entonces se vaya a 47 billones de pesos. Quiere decir que al tipo de cambio oficial son 42.000 millones de dólares, o sea, menos que lo que tengo de reservas brutas internacionales. ¿Lo quiere hacer al paralelo? Bueno, son 36.000 millones de dólares, o sea, me sobran al paralelo me sobran 14.000 millones de dólares, al oficial me sobran casi 10.000 millones de dólares. Es irrelevante la discusión cambiaria. Solamente los mandriles econochantas de Argentina se ponen a operar con esa cuenta. Ustedes lo escuchaban al presidente Javier Milei. Es irrelevante la cuestión cambiaria. Bueno, hay que decir que para buena parte de los que toman decisiones económicas, empezando por el Fondo Monetario Internacional, pasando por los grupos económicos, pasando por los que desde el poder, desde los grupos económicos y el poder de los sectores financieros apoyan, simpatizan y están con Javier Milei, para ellos no es irrelevante la cuestión cambiaria. El gobierno esta semana se esforzó a través de dos intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y a través de esta intervención del presidente Javier Milei, decir, bueno, vamos a tener plata, el fondo nos va a mandar plata, vamos a poder mantener el dólar tal cual está sin devaluar. O sea, vamos a poder mantener la plata dulce. Sin embargo, la verdad que muchos actores económicos no le creyeron y empezaron a desarmar sus posiciones en pesos pasándose al dólar. Y lo que hubo, después lo vamos a analizar con Hernán Lecher, es un drenaje de reservas sostenido. En las últimas semanas, más de 1.600 millones de dólares se fueron de las reservas. Las reservas cayeron por debajo de los 26.000 millones de dólares. Y no me quiero meter mucho en cuestiones técnicas. Todos están viendo, si miran hoy todos los diarios del signo que sea, todos ven una alarma de preocupación en lo que está pasando con las reservas, salvo el presidente Javier Milei. Y ahí es donde uno entra a tallar el sexto sentido que tienen los argentinos, por lo menos los que estamos más o menos informados, los que leemos los diarios, los que conocemos cómo funcionan los péndulos tremendos a los que nos somete este país, y sabemos que algo va a pasar. Algo va a pasar. Hay buena parte de los que tienen que decidir, que tomar decisiones económicas, saben que algo va a pasar. Nosotros aquí desde GPS, desde fines del año pasado, empezamos a decir, che, muchacho, cierra el país con este nivel de dólares, con este nivel de plata dulce, cierra el país con casi 1.700.000 argentinos, se sabe ahora la cuenta, que se fueron del país a reventar dólares porque era mucho más barato comprar en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, está todo mucho más barato que en la Argentina y ahí se fueron dólares. Cierra este modelo abriendo las importaciones y cerrando fábricas aquí en la Argentina, aunque todavía el desempleo no haya crecido tanto. Cierra este modelo y la verdad es que ahora se empieza a ver que no cierra y por eso la desesperación de tratar de comunicar e insistir en que el Fondo Monetario le va a dar los 20.000 millones de dólares. Pero a lo largo de esta semana, cuando se insistió que ya estaba el acuerdo con el Fondo Monetario, la respuesta desde el Fondo Monetario fue una respuesta diplomática y cautelosa. Y acá lo primero que hay que poner en claro es que tanto para el Fondo Monetario como para los grupos económicos, como para los grandes timberos internacionales, lo adoran a Milei. Es uno de ellos, ha hecho mucho más de lo que imaginaban, pero no les gusta perder plata. Y por eso están desconfiando y dicen lo mismo que decimos algunos de nosotros. Mirá, si uno mira la historia argentina reciente o no tanto, los esquemas de plata dulce un día se cortan. En el 2018... al propio ministro Caputo, al mismo ministro que hay hoy en la gestión de Macri, un día, en mayo del 2018, le cortaron los préstamos privados, le cortaron la canilla de los préstamos y a partir de ahí empezó la debacle. Primero pasaron por el fondo, se endeudaron y después vino la debacle que generó un panorama muy parecido al que hay hoy en la Argentina. Una inflación con un núcleo duro, en este caso 2,5%, pongámosle, aunque la inflación del próximo mes va a estar más cerca del 3 que del 2, como quería el gobierno. Una cierta recesión económica, algunos sectores están mejor, pero muchos sectores están peor, con una caída del consumo. Y esa recesión
Es la foto de hoy, es algo muy parecido al final del gobierno de Macri. Fíjense que el gobierno, en la desesperación por dejar en claro que venía la plata y darse vuelta y que esto calmara los mercados, no lo logró. Primero habló Caputo, que dijo, que quiso aclarar que bueno, que sí, que estaba la negociación con el Fondo Monetario, pero que iba a haber algún tipo de cambio en el esquema cambiario, justamente, véanlo. El monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. En otro contexto, estas declaraciones diciendo, bueno, vamos a contar con 20.000 millones de dólares, hubieran calmado la avidez y hubieran dicho, bueno, ok, nos podemos quedar en peso, podemos seguir haciendo la bicicleta financiera y en algún momento nos vamos porque el dólar barato se va a mantener. Sin embargo, después que Caputo habló, después que el Fondo Monetario habló, después que Milei habló, siguió pasando lo mismo. A lo largo de todas las semanas, el Banco Central vendió más dólares de los que compró. Eso se llama pérdida de divisas, pérdida de reservas, ¿sí? Por eso, al viernes, las reservas cerraron otra vez a la baja por debajo de los 26.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que uno dice, bueno, ¿por qué el gobierno se emperra tanto en no devaluar? ¿Sí? Porque, si devalúan, pueden recuperar, pueden tener un momento inflacionario, pero ya para las elecciones de octubre puede que se recuperen. Sin embargo, el gobierno está seguro de que si tiene que devaluar, perdería buena parte del capital político. Por eso se aferra tanto al Fondo Monetario Internacional. Dicho sea de paso, cada vez que alguien va al Fondo Monetario Internacional es porque está desesperado, porque es el prestamista de última instancia, ¿sí? No es que el que te cobra más caro, pero sí es el prestamista de última instancia. A esta frase de Caputo, desde el Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack, que es la vocera del Fondo Monetario, le respondió con diplomacia, pero con mucho menos énfasis y euforia de la que tenían Caputo y Milei. Dijo, el FMI dijo que el acuerdo será considerable, que el monto final lo define el board. O sea, una cosa es la línea gerencial y otra cosa es el board donde están los países, ahí están representados los países. Y algunos países dicen, che, ya nosotros una vez le prestamos un montón de plata a la Argentina y entró por una puerta y salió por la otra, en el gobierno de Macri, a instancias de Trump. Se descuenta que Trump va a volver a hacer lo mismo, pero los otros países harán lo mismo u optarán porque la plata llegue en tramos. Y si llega en tramos, ¿le alcanza al gobierno para mantener el dólar barato? Estas son las cosas que se discuten. Acá está la respuesta de Julie Cossack, la vocera del FMI, que dijo, podemos confirmar que el director gerente mantuvo una llamada con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación del nuevo programa de facilidades extendidas de 4 años y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento general de 20.000 millones. ¿Sí? Hasta acá confirma. Pero vean el otro tuit. Todo paquete acordado y su implementación gradual están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI. Como ya hemos mencionado, el nuevo programa está muy avanzado y se mantiene la colaboración a todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a consolidar su ya exitoso programa económico, porque esto también lo marcábamos. Para el Fondo Monetario Internacional, Milei es el sueño que necesitaban en la Argentina, alguien que ajusta mucho más de lo que pide el fondo. El problema es que ahora se empieza a ver que solo con ajustar, solo con dejar de emitir, no alcanzaba para mantener baja la inflación. Porque la Argentina es un país tan raro, que se queman los manuales de la economía y cuando entra alguien en una crisis de reservas se complica. El gobierno dilapidó las reservas. Le pasó lo mismo que le pasó a Alberto Fernández, acuérdense, que durante la pandemia
Nunca quedó muy bien en claro si lo hicieron de tontos o de vivos. Alberto y Pese, el jefe del Banco Central, terminaron dilapidando la reserva por unos pagos, unos trucos contables que hacían las empresas locales con las extranjeras. Se fueron los dólares. Y después Cristina Fernández de Kirchner, ese es uno de los motivos fundamentales por los cuales se pelea Cristina con Alberto, es porque había dejado que se fueran las reservas de la Argentina. Acá pasa lo mismo. El gobierno, cuando el año pasado tuvo una fuerte liquidación del campo, que había tenido una muy buena cosecha después de la sequía del año anterior, tuvo una muy buena liquidación del campo y después tuvo la guita del blanqueo, dilapidaron esa plata. ¿En qué? En mantener el dólar barato, y la guita se fue para afuera, en un boom de importaciones, de lo cual vamos a hablar acá, y también en el turismo, en las compras, las compras que vienen vía packaging, en todo eso que ellos pensaban que no pasaba nada, la plata se fue. Y sobre todo no entró la otra. ¿Cuál es la que no entró? No entró la plata del campo. El campo está liquidando de a poquito. Y tampoco llegaron las grandes inversiones. Y eso que imaginaban por haber sacado el RIGI y las reformas y el recorte del Estado, el gobierno decía, va a venir plata acá porque van a venir todos a invertir. No vino nadie. Es más, también lo contamos en otras oportunidades, más bien las empresas multinacionales se están yendo de la Argentina. Y por esto es que haber priorizado solamente el ajuste dejó al gobierno desatendiendo la otra biblioteca, la biblioteca de las reservas. Y ahí es donde tiene la crisis en este momento. Y después viene la cuestión política. El gobierno sabe o cree que si devalúa, eso pasa a precios. Y en la Argentina está el nivel de especulación que hay en los formadores de precios, que si devalúan un 15, un 20, lo más factible es que te pasen a precios un 30, un 40. Porque siempre la especulación remarca por las dudas. Y eso generaría, ¿sí?, que esa inflación creciente le complique las elecciones a Milei. Y uno puede decir, bueno, pero se puede recuperar, ya que como dice Milei, no hay déficit, no hay emisión, se debería poder controlar la inflación. Eso dice la biblioteca ortodoxa y libertaria. No es lo que está pasando. Porque la inflación en la Argentina tiene mucho que ver con las expectativas y con cuánto te pueden sacar del bolsillo, además de con los costos. Cuando el presidente se preocupa por esto y niega que vaya a haber una devaluación, lo que está diciendo es que nosotros vamos a mantener la plata dulce porque saben que si se dispara un poquito la inflación, y va a pasar con una devaluación, quedan en peligro las elecciones de octubre. Y uno puede decir, bueno, está bien, pero hasta ahora tuvo pocos diputados, pocos senadores, y sin embargo el presidente Milei, como sea, con los radicales con peluca, con los amigos del PRO, como sea, sacó muchas más leyes que gobiernos que han tenido mayorías propias. Sí, pero ahí viene la cuestión. Si al presidente o al gobierno no le va bien en las elecciones de octubre, quedaría debilitado. ¿Y quedaría debilitado ante quiénes? Ante sus propios aliados, que hay que ver si después lo acompañarían en un curso hasta el 2027. ¿Lo acompañarán a Milei o Macri, que está tomando distancia y está enojado porque le disputan la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se va a quedar con un Milei a quien no le haya ido bien en las elecciones porque se disparó la inflación? En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno está muy inquieto por esto. Por un lado está el gobierno inquieto, ¿por qué? Porque ¿a quién le va a echar la culpa de esto? No puede echarle la culpa al Fondo Monetario, no puede echarle la culpa a los actores económicos, un gobierno market friendly, donde la gente decide libremente y están decidiendo libremente pasarse al dólar. Entonces, ¿qué hacen? Ven conjuras por todos lados. Dicen, la oposición nos ha hecho esto y entonces, está bien, pero del otro lado, con lo que se ve, que es una oposición en la diáspora. En la provincia de Buenos Aires, Cristina y Kicillof se están matando a ver si logran hacer elecciones juntas, concurrentes, se separan, van juntos, van separados. Otro tanto pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde la oposición, en este caso incorporando al PRO, también está en una diáspora. No hay una oposición concertada. Lo que hay son actores económicos que son los que simpatizan con Milei, pero no quieren seguir perdiendo plata o temen perder plata y por eso se corren de las inversiones en pesos y se pasan al dólar y generan esto. Y además porque es el propio Fondo Monetario el que, palabras más, palabras menos, le está pidiendo al presidente que devalúe. Entonces no es que es la oposición la que está pidiéndole que devalúe, es el propio Fondo Monetario que no quiere seguir dando plata para que termine eso en un circuito de bicicleta financiera para que la guita se vaya. Ahora bien, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, los ciudadanos comunes, los que no tenemos los millones de dólares para invertir en la bicicleta financiera o en dólares o sacar la guita para afuera?
Y la verdad lo que nos tiene que preocupar es que en cualquier caso, ese algo que va a pasar va a ser malo. Porque si, como todo indica, en algún momento, ahora, en un par de meses, después de las elecciones, va a haber una devaluación. Y esa devaluación va a traer un salto inflacionario, porque ya le pasó a Massa, acuérdense, después de las elecciones pasó, tuvo que devaluar, y eso lo terminó enterrando. Un salto devaluatorio que terminó complicándole y termina perdiendo el balotaje. Entonces ya sabemos que ahora, en 2 meses, en 3 meses o después de las elecciones va a haber una devaluación. Esa devaluación va a provocar un aumento en la inflación. Porque el gobierno, además, por su propio credo de libre mercado, no va a intervenir para que no pase la devaluación a precios, ni tiene herramientas para hacerlo porque renegó de esas mismas herramientas. Ese pase a precios, ese aumento de la inflación, nos va a doler a todos. No es una buena noticia, nadie lo celebra. Es solamente la descripción de una cosa que ya se vio en otras oportunidades. Cuando el dólar se pone barato, cuando viene la plata dulce, en algún momento se acaba. En algún momento hay que pagar la fiesta. Y cuando hay que pagar la fiesta, sufrimos todos. Bienvenidos. Esto es GPS.